trata de lo que han denominado las 3 Cs, ¿no? Que en inglés es Clean, Competitive and Circular, limpio, competitivo y circular. Y en este evento vamos a presentar las soluciones innovadoras por parte desde los socios y entidades que forman parte del clúster CINAE, el clúster para el uso eficiente del agua, se están llevando a cabo para impulsar la economía circular en el sector del agua. Entonces, bueno, me presento, soy Marisa Fernández, gerente del clúster, y está conmigo Luis Estaún, que es el director del Instituto Aragonés del Agua, que Luis moderará posteriormente la mesa de debate con los ponentes, ¿no? Y con los ponentes tenemos a Celia Trujillo por parte de Ingeobras, Ángel Martínez por Belaver Consulting, Rosario Arnau que viene por Idrens, y Sofía de Montagut, que viene por parte de SIMOP España. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos ya a empezar. Un momentito y vamos a compartir la presentación y vamos a ver, espero que habéis desaparecido. Perdonaré que estamos aquí poniendo esto con la doble pantalla para veros bien. Vale, ¿veis todos bien la presentación en modo presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues como os comentaba eso, vamos a empezar primero hablando de las soluciones para fomentar la circularidad de agua en la industria, y entonces doy la palabra a Celia Trujillo, que va a presentar Reutilizar y regenerar agua en la industria. Celia es investigadora del Departamento de I+D de Ingeobras. Celia, me vas indicando y voy pasando las diapositivas, ¿vale? Vale, perfecto. Tal como ha dicho Marisa, yo soy Celia Trujillo de Ingeobras y os voy a hablar un poco hoy del proyecto Hy2Bio, de residuo a recurso. Puedes pasar, Marisa. Un poco la idea de esta presentación es hablar de la economía circular, en qué consiste exactamente el proyecto Hy2Bio, quiénes somos nosotros y qué estamos esperando de este proyecto. A la siguiente. Con respecto a la economía circular, este proyecto surgió con la idea de utilizar aguas residuales como recurso, ya que estas aguas residuales contienen una gran cantidad de materia orgánica que puede ser utilizada como fuente de energía en procesos biotecnológicos. Nuestro objetivo es, a partir de esas aguas residuales, mediante el uso de procesos biológicos como la fotofermentación o la fermentación oscura, llevar a cabo la producción de hidrógeno. Este tipo de metodología lo que busca es reducir residuos mediante el aprovechamiento de la materia orgánica presente en esa agua residual, producir una energía limpia como es el hidrógeno, sin emisiones de carbono, provocar que las empresas que adquieren este tipo de sistemas tengan una autosuficiencia energética debido a la producción de ese hidrógeno y generar nuevos ingresos. La siguiente. Con esta idea surgió el proyecto Hy2Bio, el cual está centrado en maximizar la producción de hidrógeno verde a partir de aguas residuales, mediante el uso de fotofermentación y fermentación oscura. El proyecto comenzó en julio de 2023 y terminará en julio de 2026. En este proyecto colabora la Universidad de Zaragoza y es un proyecto enmarcado en el proyecto PERTE, financiado por la Unión Europea. Los principales objetivos de este proyecto son estudiar esa fermentación oscura y fotofermentación en serie para determinar las mejores condiciones de producción de hidrógeno, seleccionar, por tanto, también los inóculos que mayor producción de hidrógeno vayan a producir y diseñar un prototipo que luego pueda ser llevado a la industria. Lo que buscamos con este proyecto es tener un impacto tanto en la producción de hidrógeno biológico como la optimización y el desarrollo de un prototipo que pueda ser utilizado a escala real por parte de las empresas que generen residuos ricos en carbono. Puedes pasar la siguiente. En este proyecto, tal y como he comentado antes, colabora la empresa Ingeobras, a la que pertenezco, que es una empresa que busca soluciones estratégicas en la ingeniería y en la investigación en el sector del agua
y junto con la Universidad de Zaragoza, tanto por el Grupo de Investigación Analítica como por el Grupo Tecnológico de los Alimentos, situado uno en el CPS y el otro en la Facultad de Veterinaria. La siguiente. Hasta ahora el proyecto aún sigue en funcionamiento, por lo que vamos obteniendo resultados poco a poco. De forma inicial, hemos observado que la bacteria Clostridium butyricum tiene un efecto muy, por así decirlo, muy específico a la hora de la producción de hidrógeno, fomentando que aquellos reactores en los que teníamos presencia de estas bacterias, la producción de hidrógeno fuera mayor, al igual que el caudal de gas producido. También observamos, analizamos estos pools con diferentes aguas, tanto aguas procedentes de la industria frutícola como de la industria láctea, para ver cómo se comportaban, porque al final todas las aguas residuales no son iguales y cada una va a tener ciertos comportamientos que se verán modificados por los pools que añadamos. En estos momentos estamos en la fase de utilización de reactores de 40 litros. Y en la última fase del proyecto utilizaremos reactores de 600 litros, perdón, los cuales serán llevados a la industria para obtener de forma directa esta agua residual procedente de los mismos. Nuestra contribución es utilizar esos residuos orgánicos para la producción de hidrógeno, tal y como he comentado a lo largo de la presentación. Además, se busca que esta tecnología sea utilizada como un método convencional, como un método diferente a los convencionales que se utilizan para la producción de hidrógeno, buscando así una reducción de impacto ambiental y promover una economía circular. Si quieres la siguiente. Y con esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, Celia, por mantenerte en el tiempo. Gracias. Luego, bueno, como vamos a hacer las presentaciones y luego, como he comentado, tendremos el debate y en cuanto a los participantes asistentes al webinar, podéis también dejar vuestros comentarios en el chat o luego participar en la mesa de debate. Entonces, damos paso a la siguiente presentación, que Ángel Martínez, que es investigador del Departamento de Innovación de Belaber Consulting, que nos va a presentar el proyecto Simbiosis Industrial Hídrica. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días. Espero que se me oiga bien. Ya hemos comentado antes que la conexión va un poco regular. Quería agradecer a los asistentes y agradecer a Marisa la oportunidad de presentar el proyecto y de paso haberme puesto esta portada bonita, porque yo pasé sin portada la presentación, como suelo hacer, así que siempre tenemos ese apoyo, ¿no? Bueno, voy a presentar el proyecto SIH, Simbiosis Industrial Hídrica. Bueno, ahí, venimos aquí. Es un proyecto que tuvo origen hace tiempo y fundamentalmente ha sido desarrollado en una primera fase en la convocatoria de AEIS, que es la convocatoria, ya sabéis, de asociaciones empresariales innovadoras, la convocatoria de clústeres del Mincotur, Mintur, como se va llamando cada vez. Esta fase terminó en abril del año pasado. Llevamos un año sin avances, eso es cierto. ¿Y qué quiere decir SIH? Pues como he dicho, las siglas Simbiosis Industrial Hídrica evidentemente no son casualidad. Por un lado buscamos una simbiosis industrial, es decir, compartir materiales, ya hay experiencias, pues la experiencia de Dinamarca es la más clara, ¿no? La de, ahora no recuerdo el lugar, pero allí comparten materiales, de manera que el residuo de uno se convierte en el recurso de otro, que es esta frase tan manida que siempre se usa en economía circular. Y en nuestro caso llevamos ese concepto a esa H que es hídrica, es decir, el residuo, el agua de vertido de un proceso o de una industria se convierte en el recurso de otra. Esa idea puede parecer un poco ambiciosa, luego comentaremos que realmente como idea es bastante sencilla, como desarrollo es complicado y como implementación podrá ser muy complicado en el futuro, el tiempo lo dirá, pero en principio ya tenemos la primera herramienta para poder evaluar el potencial de esa simbiosis en un entorno más o menos controlado. Este trabajo lo llevamos a cabo en un consorcio para esta convocatoria que estaba formado el Burrico el primero, por nosotros llevando los algoritmos y los procesos, Unizar y Geoslab como otros socios tecnológicos, también ayudando en programación y en usabilidad, CINAE y ALIA como clústeres coordinando, son los clústeres del agua y de la logística
Y como veremos más adelante, el proyecto está enfocado en simbiosis en polígonos, por ejemplo. Entonces, Alia nos venía muy bien. Y como posible participación, hay otra empresa del clúster que es GDZAR, en la que también participo y posiblemente entrará también Aragón Plataforma Logística. Porque la parte siguiente, la fase 2, ya va a ser más práctica, ya va a ser con datos reales. En algún momento habrá que hacer incluso demostraciones prácticas moviendo agua, que es la idea de reutilizar. Así que lo veremos. Los objetivos, si pasas, Marisa, a la siguiente, hemos dividido básicamente dos objetivos. El objetivo principal es dar una herramienta para que el agua se regenere y se reutilice entre vecinos, ahí entrecomillamos, entre vecinos, entre procesos o industrias o lugares de uso que no tienen por qué ser industria, que estén cercanos. Por ejemplo, un polígono industrial o un polígono y parte de un pueblo o incluso un pueblo entero, o en una ciudad sería más complicado por la cantidad de lugares donde se usa agua, pero se podría llegar a hacer. La tecnología para esto es un software que permite conocer las características, los caudales, los parámetros de contaminación de cada una de las salidas de procesos o de usos del agua, sabe qué procesos de regeneración puede tener en un entorno más o menos cercano y utilizar, tiene unos depósitos donde puede almacenar el agua que, tanto sin tratar o tratada, en función de cómo la vaya a necesitar, y esa forma de necesitarlo son a su vez los requisitos de entrada de todos esos procesos y usos. De esta manera, el agua, en principio, está cíclicamente recorriendo ese entorno geográfico cercano o ese polígono y se evita tanto consumir agua de red de una manera inicial como los vertidos. Entonces, en cada uno de los procesos puede haber, en cada uno de los momentos en los que vamos calculando, un ahorro de consumo y un ahorro de vertido. Los dos suman. Los dos forman parte, evidentemente, de la economía circular. Hay otro objetivo secundario en el proyecto, que es favorecer consorcios para que esto se realice. Un consorcio es la unión de todas esas entidades que están en ese entorno que hemos mencionado y que quieren avanzar en cuanto a simbiosis. Hay, no mucha, pero ya hay literatura científica desde el año 2021-2022 que nos ayuda a crear estos consorcios. ¿Cómo sabemos si el consorcio avanza bien? Pues a través de unos niveles que se han definido científicamente como SRL. La idea es la misma que el TRL, que prácticamente todos conocemos en cuanto a tecnología. Es decir, esto avanza desde un TRL bajo, que ya en los años 70 se lo inventó la NASA, de alguien ha tenido una idea, alguien ha visto algo en un microscopio, puede ser algo útil, hasta un TRL 5 o 6, que ya vamos probando en un entorno más o menos relevante, la idea que hemos tenido, el desarrollo que hemos ido implementando, y finalmente un TRL 9, que es pues, el móvil que podemos tener en la mano, que lo hemos comprado en una tienda porque está ya perfectamente comercializable. Con los niveles SRL, que son niveles de simbiosis, de avance en simbiosis, pasa algo parecido. SRL1 es un nivel en el cual pues, hay varias entidades que tienen intención de avanzar en esta dirección. Un SRL9, que creo que solo hay un ejemplo en el mundo ahora mismo, que se comentaba Dinamarca, y no en hídrico todavía no tenemos, es una explotación comercial, avanzada, sensorizada, en la cual se controla en todo momento esos flujos de agua, ¿vale? Entonces, la idea es dar también una herramienta de estimación de dónde estamos. No solo contribuir a ese reparto de agua de una manera inteligente, sino contribuir a que el consorcio se desarrolle. Entonces, si pasas, Marisa, vamos a ver un simple diagrama de cómo funcionan los flujos de información y de agua. Es decir, los procesos usan agua, eso quiere decir que la consumen, la cogen de algún sitio y tienen un vertido. Tanto de dónde consumen el agua como dónde vierten, está controlado por esta inteligencia, por este software SIH, que es el que dicta hacia dónde se mueve cada flujo. Podéis entender que materialmente tiene su complicación luego mover todos estos flujos y decir hacia dónde van y por dónde van, porque a nosotros todavía en el software se nos permite todo, ¿no? Es aquello que decíamos de que el papel lo aguanta todo. Este flujo va de aquí a aquí, ¿vale? Pero tendrá que haber una conducción, tendrá que haber un bombeo, tendrá que haber capacidad en los tanques que hemos dimensionado, etcétera. Esa es la complicación práctica futura que vamos a tener, pero el resultado, el beneficio creo que merecerá la pena. Entonces, si avanzamos a la siguiente, vemos los avances realizados. Creo que estoy yendo un poco lento. Hemos avanzado en que ya podemos evaluar las entradas y salidas de agua de diferentes procesos de uso y procesos de regeneración que puedan instalarse en este
polígono, vamos a centrarnos en polígonos por no extender mucho la literatura, y vamos a combinar toda esa infraestructura para saber cuál es el óptimo de flujos de agua, ¿vale? Entonces, ya tenemos resultados instantáneos. Bueno, más que instantáneos, lo que hacemos es dividir el periodo de tiempo grande de cálculo, que puede ser, por ejemplo, una semana, en pequeños periodos de 5 minutos y calculamos lo que sucede esos 5 minutos, qué flujos tiene que haber, a los 5 minutos pueden cambiar, etcétera. Lo normal es que si hay un consumo más o menos estable de un proceso que dura varias horas y va a ser lo normal en todos los procesos, los cambios en las necesidades, digamos, que el sistema requiere por parte de la inteligencia no van a cambiar cada 5 minutos, pero el proceso de cálculo sí lo hacemos así. Y también hemos creado una herramienta para evaluar ese SRL a través de 33 aspectos y de unas recomendaciones para avanzar al siguiente nivel del que hemos evaluado. Si vamos al siguiente proceso, tenemos varias imágenes. A la izquierda veis el proceso de evaluación de un nivel SRL. El sistema por defecto empieza en el SRL4, porque es más o menos intermedio, y va haciéndose preguntas para ver si le puede otorgar al consorcio haber alcanzado ese nivel o no. Si lo ha alcanzado, pasaremos a calcular si hemos alcanzado el nivel 5. Si no lo ha alcanzado, pasaremos a ver si ha calculado el nivel 3. Entonces, se ha llegado al nivel 3. Es bastante sencilla la idea. Y al final obtenemos en qué nivel estamos, dónde hemos fallado para llegar al siguiente nivel y qué recomendaciones tenemos para llegar a ese nivel, que básicamente es, por supuesto, dónde hemos fallado a la hora de alcanzarlo. A la derecha, en cambio, tenemos una simulación de una semana. Creo que en este caso estaba calculada hora a hora. En la parte superior tenemos el porcentaje de reutilización posible en esa hora, entre el 0 y el 100. Ves que hay momentos en los que sí se puede alcanzar un 100% de reutilización, en el polígono que metimos como ejemplo. Esto está basado en un polígono del Burgo de Ebro real, pero muy simplificado. Y en la parte de abajo tenemos como ejemplo de variación, la variación de un depósito de los que situamos en la simulación. Solamente las gráficas ya nos dan una cierta información. Vemos que ese depósito, por ejemplo, se vacía y se llena muchísimo prácticamente en 1 hora o en 2 horas, lo cual quiere decir que está subdimensionado, ¿vale? Pero según vamos haciendo esas simulaciones, vamos viendo cuál va a ser el óptimo para que ese polígono pueda aprovechar el máximo de su potencial de reutilización de aguas. Y si vamos a la siguiente diapositiva, y con ello ya termino, los siguientes pasos pues es avanzar mucho más. Y realmente el tema de desarrollo de software es evidente que necesita avanzar más, tenemos que mejorar los cálculos, tenemos que incrementar la base de datos de procesos del sistema. Ahora mismo, cuando tú creas un proceso nuevo, y después en mi polígono hay una empresa que hace tal con este proceso o con estos 3 procesos, todavía el usuario tiene que meter mucha información. La idea es que si conocemos los procesos le podemos dar una orientación de que, no tanto de qué caudales, porque puede cambiar el tamaño, pero sí de qué contaminantes esperamos encontrar en ese proceso, entre la entrada al agua y el vertido. Luego ya pues podrá afinar según los datos que tenga él de sus propios procesos, pero es interesante dar esa información de partida por defecto. Además, de cara al futuro tenemos que tener conectividad con sensores que nos midan efectivamente niveles de depósitos más allá del que estimamos nosotros, contaminantes reales más allá de los que estimamos y actuadores, es decir, tendremos que ser capaces de mover en la realidad todos esos flujos de agua. Y más allá tendremos que hacer pruebas en entornos reales. Duplicando instalaciones de abastecimiento, ya se verá, puede ser una buena idea. Y finalmente también, evidentemente, automatizaremos la evaluación SRL y haremos una guía. Esto es, digamos, accesorio, pero importante para quien quiere emprender una acción de estas, para la creación y la gestión de consorcios. Este conocimiento es más o menos nuevo, esta forma de proceder es más o menos nueva. Ya os digo que creo que la descripción de SRL creo que es de 2021 o de 2020, con lo cual queda un camino para avanzar, pero es muy interesante. Y con todo este trabajo, pues sí puede haber una siguiente fase en AEIS, pero posiblemente se nos queda corto, se tenga que ceñir solo a mejoras de software y sería interesante un proyecto europeo grande, un tipo LIFE o el que sea, para hacer pruebas reales ya moviendo, trajinando agua y viendo que efectivamente el potencial de reutilización pues lo somos capaces de hacerlo de una manera económicamente viable, ¿vale? Entonces, por mi parte esto es todo. La última diapositiva ya es simplemente con nuestros datos de contacto que tenéis y si no, Marisa os los puede proporcionar.
Y esto es todo lo que teníamos que contar. Luego en la ronda de preguntas nos volvemos a ver. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Hemos visto pues ya dos casos de cómo se puede llevar a cabo la reutilización o el aprovechamiento de los recursos hídricos en el ámbito industrial y ahora pasamos al sector agrícola. Y para eso contamos con Rosario Arnau, que ella es gestora de proyectos en IDRENS y bueno, también es doctora en CFD y que ahora nos contará bueno, en qué consiste, que ha sido una de las bueno, pues, simulaciones que se ha aplicado a este proyecto de reutilización de agua procedente de DAR, control online mediante un gemelo digital híbrido para mejorar la eficiencia energética en la EDAR. Entonces, Rosario, te dejo que compartas tu presentación ¿vale? Y nos cuentes. Perfecto, muy bien, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a CINAE por invitar a DT con EDAR para esta ocasión. Y bueno, nosotros del proyecto de Teconedar también es una convocatoria, de la misma convocatoria de la que ha explicado Ángel, de AEIS. Y bueno, nosotros nos hemos centrado más en la problemática que sucede en la depuradora, ¿no? En el proceso de producción de esta agua regenerada. Y bueno, en el caso de nosotros nos hemos centrado en los procesos de desinfección que hay en las depuradoras que están basados en las lámparas ultravioletas. Y bueno, aquí en estos sistemas nosotros lo que estamos teniendo son tres problemáticas juntas. Por un lado es que nosotros tenemos que cumplir, por supuesto, con las exigencias normativas. Tenemos un reglamento de la Unión Europea sobre reutilización de aguas para agricultura, en el que tenemos una clasificación de las aguas en 4 categorías, siendo la más exigente la clase A y en el que el parámetro que más nos preocupa es el bioindicador microbiológico de, por ejemplo, Escherichia coli, como indicador patógeno de estas aguas. Luego, además, también tenemos otras exigencias de calidad del agua efluente con la nueva directiva TARU, que ya trata otro tipo de indicadores que ya son más centrados en la DQO, la DBO o el nitrógeno. Otro de los problemas que tenemos en los sistemas de desinfección mediante lámparas ultravioleta es que necesitan un tiempo de calentamiento entre 5 y 10 minutos. Esto lo que favorece es que el consumo de estos sistemas sea muy elevado. De forma que al final el consumo respecto del consumo energético total de la EDAR, el tratamiento terciario puede llegar a representar un 25% de todo este consumo. Y en el caso concreto de los sistemas de desinfección mediante ultravioleta, este podría llegar a significar el 80% del tratamiento terciario. Por otra parte, otro de los problemas que tenemos es que cuando se diseñan estos sistemas de desinfección ultravioleta, lo hacen de manera independiente a la EDAR, de forma que ellos siempre calculan que va a pasar por allí un caudal constante. Sin embargo, lo que después tenemos es que no tenemos un caudal laminado, que siempre es constante, sino que tenemos unos caudales punta. Y esto se debe también a la limpieza de los filtros de tela que, por ejemplo, teníamos en esta EDAR que están colocados anteriormente a los sistemas de desinfección ultravioleta. De esta forma, pues el resumen lo que tenemos es que conjugar unos procesos que son lentos, ¿vale? Que sería el tiempo de calentamiento de las lámparas, con unos procesos rápidos, que es la propia llegada del agua a estos sistemas de desinfección. El proyecto de Teconedar cuenta con 2 clústeres, el clúster CINAE que nos ha invitado hoy y después también el clúster de energía de Aragón, CLENAR. Y bueno, ante esta problemática que comentaba anteriormente, el proyecto
tiene como objetivo principal desarrollar gemelos digitales híbridos para llevar a cabo un control más eficiente de estos procesos de desinfección. En el caso de la primera fase nos centramos en los procesos de desinfección de rayos ultravioleta y en el caso de la segunda fase, que no voy a entrar a explicar aquí, nos centramos en los reactores biológicos. Este gemelo digital se ha desarrollado en una depuradora de Murcia y en esta depuradora, pues bueno, cuando tenemos un gemelo digital siempre tenemos una parte física y después la parte virtual. Estos dos gemelos deben de estar conectados de manera bidireccional, intercambiando información. Esta información nosotros la activamos mediante unos protocolos estándar que se llaman OPC-UA, muy utilizados en industria, y estos protocolos lo que hacen al final es que se intercambie información entre ambos gemelos, ambos objetos, y después podamos visualizarlo en nuestra pantalla SCADA, ¿no? En el sistema de control de la depuradora. Después, ya entrando en lo que son la metodología, los objetivos del proyecto, pues por un lado tenemos a la empresa que opera esta depuradora, que es Faxa, está en esta depuradora de Murcia. Después, por otro lado, también entramos nosotros, que nosotros nos encargamos de realizar una simulación hidrodinámica mediante CFD. Después, por otro lado, también está el laboratorio DIAMA. Más adelante explicaré sus tareas. Por otro lado, también tenemos al socio Electroingenium, que es el encargado de habilitar la plataforma dentro del sistema SCADA y llevar las señales de las ondas y de los caudalímetros al gemelo digital. Y después, por otro lado, también está Nabladot, que es el socio encargado de realizar la parte de cálculo del gemelo digital. Y después, por otro lado, ya tendríamos finalmente como producto de nuestro proyecto el gemelo digital. Primero, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues desde IDRENS hemos realizado la geometría de todo el canal ultravioleta. Hemos mallado este espacio, este volumen en pequeños nodos al final hemos obtenido unos 8 millones de nodos. Hemos aplicado las diferentes condiciones de contorno para el cálculo de la hidrodinámica y también para la obtención de la radiación y al final a obtener como producto o como valores finales el grado de desinfección de nuestro modelo. Y después ya posteriormente hemos observado los resultados. DIAMA se ha encargado de realizar o llevar, escalar desde una escala real hasta una escala de laboratorio para poder calcular las cinéticas que después se implementarán en el gemelo digital. Al final, con estas cinéticas, nosotros hemos realizado ensayos de coliformes totales, Escherichia coli y Clostridium perfringens, que son los principales parámetros bioindicadores de contaminación que utilizan las diferentes normativas y se han ensayado diferentes dosis de radiación ultravioleta, además de también diferentes dosis de desinfectante químico, en este caso con peróxido de hidrógeno. Con DIAMA, pues bueno, los resultados nos han permitido obtener unas cinéticas, que es lo que después se calcula en el gemelo digital. Por otro lado, desde IDRENS también nos hemos encargado de realizar unas medidas experimentales para poder validar realmente los modelos CFDs. Con todos estos datos y medidas experimentales, pues en el caso de Nabladot se ha encargado de discretizar el volumen que nosotros todavía hemos generado, lo han discretizado tanto a nivel de bloques, pero también a nivel de lámparas, de forma que al final se ha generado un modelo capaz de correr en tiempo real. Y después Electroingenium ha sido el encargado de integrar todo este modelo que corre en tiempo real en la plataforma del SCADA. Aquí ya podemos ver el gemelo digital generado. En una
primera parte aquí arriba se pueden ver todos los datos de entrada. Como datos de entrada tenemos, a ver, el caudal influente que está entrando en los canales, en el canal ultravioleta. Por otro lado, también la potencia de las lámparas ultravioletas. En tercer lugar, la concentración de microorganismos, la absorción del agua, que también puede venir dada por sondas. Y por último, la cantidad de desinfectante químico que podemos introducir. Ya como valores de salida del modelo, pues tendríamos la concentración de coliformes totales, la concentración de Escherichia coli, la concentración de esporas Clostridium perfringens y también la concentración de desinfectante residual que nos quedaría después de haber pasado por todas las lámparas ultravioletas. Y bueno, ya como parte final, pues indicaros que, claro, como datos de salida, nosotros somos capaces de, a través del modelo que corre en tiempo real y que está introducido en el gemelo, lo que podemos hacer es ver, por un lado, la evolución en el tiempo de las diferentes variables de salida y después también la evolución longitudinal. En estas bolitas pues indicarían cada uno de los puntos, ¿no? A la entrada de los rayos ultravioleta, a la salida de los primeros bancos y ya como el último punto sería la concentración de cada uno de los microorganismos patógenos y de la concentración de desinfectante en cada uno de los puntos. Y bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por tu presentación. Y ya como última presentación antes de la mesa de debate, pues vamos al sector doméstico. Y entonces Sofía de Montagut que es técnico comercial de Simot España, pues va a hacer una presentación contando una tecnología para la reutilización en el ámbito doméstico. Sofía, ¿compartes tu presentación? Sí, muchas gracias Marisa por la presentación. Muchas gracias a CINAE pues, por darnos este altavoz. Simop somos una empresa expertos en tratamiento del agua. Estamos desde 1975 en el mercado, por tanto, cumplimos 50 años este año. Diseñamos, fabricamos y comercializamos soluciones para la mejora del medio ambiente. Es una multinacional francesa que contamos con más de 300 empleados, todos trabajando cada día para devolverlo mejor a la tierra. Ofrecemos soluciones en depuración de aguas residuales, recuperación y reutilización de aguas pluviales, pozos de bombeo, registros y almacenaje. Hoy os vamos a presentar nuestra solución más ecorresponsable para el tratamiento de aguas residuales urbanas, que es nuestro equipo Bionut. Es un sistema patentado y galardonado. Es un tratamiento para aguas residuales urbanas a base de cáscara de avellanas recicladas y compostables. Y podemos trabajar una gama desde 4 habitantes equivalentes a 200 habitantes equivalentes, que es la medida de contaminación de la depuración en aguas residuales. El tratamiento de Bionut está basado en la técnica filtro compacto, que reproduce la depuración natural del agua a través del suelo. Se compone de un decantador primario donde se asegura el pretratamiento del efluente y luego un filtro compacto a base de cáscaras de avellana, asegurando el tratamiento biológico. Se trata de un sistema intensivo porque es compacto, pero con las ventajas de un sistema extensivo porque no requiere energía, no requiere electricidad ni productos químicos para su funcionamiento. Como veis, es un sistema basado en la técnica de filtro compacto que ya existe en el mercado, existe desde hace muchísimos años. La diferencia es el material que colocamos en el filtro biológico. Antiguamente utilizábamos material mineral, zeolitas, posteriormente plástico, estas bolas alveolares de polipropileno y actualmente cáscara de avellanas, y esa es la mejora. ¿Por qué cáscara de avellanas? Pues la elección de la cáscara de avellanas es fruto de un trabajo entre Simop y la Escuela de Ingenieros de Mina de Alès, unos 7 años de estudio, y básicamente nosotros buscábamos un soporte biológico, un soporte natural, y esto es lo que hemos conseguido con la cáscara de avellana, pero no solo que fuera 100% natural, sino que pudiéramos dar valor a un residuo, en este caso un residuo procedente de la industria alimentaria, que fuera un recurso natural de proximidad. Nosotros las cáscaras de avellana las estamos comprando en el sur de Francia, pero podríamos perfectamente estar comprándolas en el norte de España, en la zona del Tarragonés, donde son grandes productores de avellano.
Y luego, por unas ventajas con respecto al filtro, que no se descompone dentro del filtro a lo largo del tiempo, que no se hunde, este medio de soporte para la generación de bacterias, y que es muy favorable para el desarrollo de estas bacterias aeróbicas que serán las responsables del tratamiento de las aguas residuales. Por tanto, en principio lo que estamos haciendo es coger un residuo de la industria alimentaria, la cáscara de avellana, la revalorizamos, la ponemos en valor, la introducimos en nuestro filtro biológico para el tratamiento de las aguas residuales urbanas y al final de su vida útil, a los 10-15 años, cuando ya hay que cambiar esta cáscara de avellana, la podemos llevar a compostar y devolverla a la tierra, volverla a reutilizar. Simop también ha trabajado en colaboración con Unicoc, que es la empresa proveedora de las cáscaras de avellana, y con distintas empresas para la realización de la receta de compostaje. La cáscara de avellana o cualquier residuo no se puede compostar sin más, hay que generar una receta para poder dar valor a estas castañas después de toda su vida útil. Otro de los motivos por el que utilizamos la cáscara de avellana es el alto rendimiento en depuración que conseguimos. Estamos consiguiendo unos rendimientos muy similares a una oxidación total, pero recordemos con una ventaja muy importante, que no hay consumo energético. Cumplimos, por tanto, con las exigencias, los requerimientos de la Directiva Europea, la 91/271, y con la normativa y la legislación española. Aparte, estos equipos están certificados conforme la UNE N 12566, tanto la guión 3 en cuanto a parámetros y la guión 6 en cuanto al tratamiento secundario para efluentes de fosas sépticas. Por tanto, este equipo sería válido para colocar en aquellas confederaciones hidrográficas donde se exigen estos rendimientos, como pueden ser Miño-Sil, Tajo, Duero, Guadiana o Guadalquivir. Otra de las grandes ventajas del uso de la cáscara de avellana es que es válido en instalaciones con uso intermitente. Hemos comprobado que esta cáscara de avellana permite esa variación de carga en la entrada. En los tratamientos de aguas residuales urbanos, normalmente el problema más habitual es la diferencia en la entrada. Cuando, por ejemplo, en una segunda residencia no se utiliza durante toda la semana, esas bacterias que se han ido generando pues acaban muriendo y el equipo no acaba de funcionar correctamente. Pues con la cáscara de avellana esto ha quedado solucionado, permite, por tanto, utilizarse allá donde hay estacionalidad, que sería segunda residencias o turismo rural. Las aplicaciones de Bionud, nosotros somos fabricante tanto en polietileno como en poliéster. La gama más pequeña, de 4 a 20 habitantes equivalentes, la fabricaríamos en polietileno y serían pues viviendas unifamiliares, segundas residencias, casas rurales. Y luego tenemos aplicaciones para Bionud Max, que es de 20 a 200 habitantes equivalentes, y aquí ya nos podemos ir a pequeños municipios, pequeñas colectividades, campings, hoteles, casas rurales un poco de mayor importancia. Un poco el funcionamiento es el que os he explicado, un pretratamiento donde se decantan, existe una decantación anaeróbica y luego un reparto de este caudal a través del filtro filtrante, que está constituido única y exclusivamente de cáscaras de avellana, sin tratar, sin productos químicos, y ahí es donde se da el proceso biológico, donde se acaba de depurar estas aguas residuales. Los pluses para los usuarios está clarísimo, es un equipo sin consumo energético, con un material filtrante compostable al final de su vida, con un bajo coste de mantenimiento, es una visita a cada 2 años. Los pluses para los instaladores es la posibilidad de instalar en capa freática hasta nivel de entrada, que el material filtrante es de un solo material, no existen capas de distintos materiales, es solo la cáscara de avellana y un mantenimiento simple y rápido. Ahora os queríamos enseñar un poco algunas instalaciones porque creemos que es interesante ver el producto puesto en obra. Esta sería una Bionud para 5 habitantes equivalentes. Un habitante equivalente, no lo hemos comentado, pero en una residencia es como una persona, sería una persona. Esta es para 10 habitantes equivalentes, 10 habitantes equivalentes colocado en otra disposición. Para 20 habitantes equivalentes, aquí en los filtros vemos las bocas grandes para poder hacer ese mantenimiento fácil de cambio de cáscara de avellana al final de la vida útil. Como somos también fabricantes en poliéster, nos permite escalar nuestras gamas y aquí pues vemos una combinación donde el decantador primario es en polietileno y el filtro biológico ya es en poliéster. Ya para 60 habitantes equivalentes fabricamos todo en poliéster, suministramos parte de las cáscaras de avellana en big bags para que el peso del equipo nos supere los 4 toneladas y no tengamos problema en el transporte.
70 habitantes equivalente, todo en poliéster, las bocas grandes, como comentábamos, para facilitar ese mantenimiento, 150 habitantes equivalentes. Y al final, y en resumen, pues Bionut es una línea económica, es autónoma, no necesita aporte energético, tiene un coste de mantenimiento reducido, no requiere obras cuando renovamos el medio filtrante al tener accesibilidad total, esas bocas que hemos visto. Es un sistema medioambiental innovado y concebido por Simop, con baja huella de carbono, porque las cáscaras de avellana las adquirimos aquí en Europa, sin consumo eléctrico, con excelentes rendimientos depurativos conforme a normativa y al final un sistema ecológico utilizando material natural, material reciclado y reciclable. Con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sofía. Bueno, gracias a todos por haberos ajustado al tiempo que teníamos, ¿no? Y bueno, ahora damos paso a un debate. Os pediría a los ponentes gracias que os pongáis vuestra cámara y entonces le doy paso a Luis Estaún, el director del Instituto Aragonés del Agua, quien va a moderar esta mesa. Luis, cuando quieras. Pues muchas gracias, Marisa, y bueno, nuevamente agradecer a CINAE la oportunidad de participar y moderar esta mesa tan interesante, donde hemos visto pues distintas realidades de la depuración de las aguas y del ciclo del agua que cada una tiene su enfoque, pero bueno, yo creo que tienen algo en común siempre, ¿no? Que es la búsqueda de la eficiencia energética. Yo creo que la palabra energía ha predominado en toda esta charla y es muy importante, ¿no? Porque efectivamente esa nueva directiva europea de depuración de las aguas persigue la neutralidad de las plantas depuradoras y eso es un objetivo importante y a lo mejor ahí, Celia, nos podías explicar un poco más el tema del hidrógeno como un vector energético para fomentar ese propio consumo en la planta de ese hidrógeno, supongo que será uno de los objetivos, porque realmente, bueno, pues con las fuentes tradicionales de energías renovables, pues hay alguna dificultad para conseguir esa neutralidad energética. Imagino que es un poco uno de los objetivos que perseguís con ese proyecto, ¿no? Sí, exacto. Buscamos que las empresas, a través de los residuos que generan, a través de esos desechos que en principio supondrían un problema, tengan algo que les devuelva. Es decir, esa generación de hidrógeno les devuelva una reducción en gastos, sobre todo energéticos, y a su vez fomente que todo aquello que desechan y supondría un problema tanto económico como de instalaciones se pueda solventar dentro de la propia empresa generando un recurso para ellos. Muy bien. Me ha sorprendido un dato que nos ha dado Rosario sobre el consumo que podría suponer, o que supone, con datos contrastados, el tratamiento terciario de desinfección con ultravioletas en algunas plantas, ¿no? Que de hasta el 80%. La verdad es que en Aragón tenemos poca experiencia. En Murcia sé que donde tenéis la planta donde habéis experimentado este proyecto hay un grado de recolección de las aguas muy importante. En Aragón tenemos, pues creo que solo 3 depuradoras que tengan este tratamiento de desinfección y realmente no tenía ese dato tenido en la cabeza del consumo energético, ¿no? Yo creo que es un dato, vamos, que convendría que nos explicaras un poco más cómo puede ser semejante consumo de las lámparas ultravioleta para desinfectar el agua. Pues bueno, claro, las lámparas ultravioleta es un sistema que sería, considerando todo lo que es el tratamiento terciario, pues sería de los pocos pasos en los que hay un consumo de energía, ¿no? Entonces, claro, porque, por ejemplo, en esta depuradora nosotros tenemos un sistema físico-químico de dosificación de reactivos, que en este caso no se encontraba activo. Después tenemos un decantador lamelar, que este decantador lamelar no está consumiendo energía, es totalmente pasivo. Y después tenemos unos filtros de tela. Y los filtros de tela únicamente tienen consumo de energía en el movimiento de las telas y en su lavado. Entonces, al final, lo que nos queda es que el
último proceso, que son los rayos ultravioleta, es el que mayor consumo genera de todo el tratamiento terciario por su propia configuración, ¿no? Por propias necesidades del consumo de las lámparas. Entonces, claro, es un poco la motivación, ¿no? Que nos ha llevado a centrarnos en este tipo de equipos y no centrarnos en otra parte de lo que es el tratamiento terciario. Luego sí que es verdad que globalmente todas las depuradoras, la mayor parte de su consumo siempre está centrado en el sistema de aireación o agitación de los reactores biológicos. Pero en el caso de si tenemos activado el tratamiento terciario, pues dependiendo de qué fases o qué partes o procesos estén componiendo este tratamiento terciario, vamos a tener un consumo mayor o menor. Pero sí, hemos llegado a contabilizar que este consumo energético puede representar un cuarto de todo el consumo de una depuradora, que es bastante. Muy bien. Bueno, yo, Ángel, de tu proyecto realmente me parece interesantísimo en el sentido de que la depuración de aguas industriales pues tiene sus complejidades y ahí la palabra reutilización es clave, ¿no? Efectivamente, yo no sé hasta qué punto esas simulaciones, esa modelización, ¿no? Hidráulica de todo el proceso puede servir para incluso, bueno, fomentar entre las empresas esa reutilización incluso con fiscalidad, ¿no? Nosotros tenemos aquí en mi responsabilidad de disfrutador del agua está sobre todo pues la gestión del impuesto de contaminación de las aguas y quizá pues este aspecto de reutilizar y de promover que ese agua residual de un proceso industrial pase a formar parte de otro proceso industrial, sea la materia prima de otro proceso industrial, pues puede ser muy interesante, ¿no? Yo creo que también eso es lo que tenéis en cabeza, ¿no? Sí, lo que no cabe duda es que cualquier ayuda será bienvenida. En este caso, fiscalmente, y como he comentado, no sería directamente, o sí, evidentemente cada empresa tiene sus impuestos, pero sería a través de esos consorcios que se crearan, porque, y por cierto, viene muy bien, sobre todo en Aragón, aprender a colaborar entre los vecinos, que no siempre se hace, ¿no? Pero dentro de la complejidad de una instalación práctica de un proyecto de simbiosis hídrica como el que planteamos nosotros, que en cuanto a software, en cuanto podamos disponer de más recursos, va a quedar solucionado. No tiene complejidad técnica. Habrá que ver luego una aplicación práctica que probablemente será más difícil en un polígono existente que en un polígono nuevo que se pueda plantear ya con esta idea. Habrá que ver si realmente ese potencial se cumple. ¿Seremos capaces de hacerlo físicamente? El tiempo nos lo dirá. Yo espero que sí. Y desde luego, evidentemente, un incentivo fiscal que se sume a un ahorro en agua, a un ahorro en vertido, pues espero que motive todavía más la creación de estos consorcios y su desarrollo hasta una implementación real. Probablemente no sabremos si esta idea va a funcionar hasta que no la implementemos físicamente en un polígono. Contamos con varios polígonos en Aragón que les ha gustado la idea, veremos cómo avanzamos, veremos si realmente sale rentable la instalación física de los elementos que se van a requerir, que como he dicho, seguro que sale más rentable como punto de partida en un polígono nuevo que en un polígono existente. Y desde luego intentaré recordar el tema del incentivo fiscal cuando esto llegue para los nuevos consorcios que se vayan creando, y te agradezco la idea. Bueno, yo creo ahí está hecho el ofrecimiento, pero también que es una dificultad, ¿no? Mancomunar todas esas aguas que proponéis, ¿no? Almacenar y homogenizar en tanques de almacenamiento para luego. Bueno, la verdad es que la experiencia que tenemos es que efectivamente cada empresa va adaptando a su producción, ¿no? Y va implementando cambios en sus sistemas de depuración y eso bueno, pues si lo tienes diseñado desde el principio y partes de una idea global, pues efectivamente se conseguirán muchos ahorros, Sí. incluso físicamente, de espacio que ocupan estas instalaciones dentro de las propias empresas, ¿no? El software nos dice, por ejemplo, si es mejor pasar por un proceso de regeneración antes o después del depósito, ¿no? O acumular y luego
regenerar según el uso que se va a dar después. Todas estas combinaciones las tiene en cuenta el software. También es cierto que habrá contaminantes que no podremos contar con ellos. La salida de ese proceso no se puede tocar porque tiene, bueno, una cosa un poco exagerada ya sería un metal pesado, ¿no? Pero cosas que no vamos a poder quitar. Además, se podrá dificultar en algún caso por la variabilidad en los contaminantes en cuanto a tiempo. Puede ser que ahora el vertido sea más limpio, más sucio, lo llevamos a tal sitio. Pero todo eso, como he dicho, el software es capaz de solventarlo, si no hoy, con la siguiente tanda de trabajo. Lo que tendremos que comprobar es la implementación práctica y el deseo de cada entidad de participar junto con sus vecinos en esta experiencia, porque evidentemente no es una experiencia para una sola industria, una sola entidad, ni para 2 ni para 3. Tiene que haber una cierta masa crítica para que esto pueda salir rentable y de ahí la idea de aplicarlo a polígonos o a entidades geográficas más o menos cercanas que tengan usos diferentes. Muy bien. Bueno, Sofía, yo creo que además he tenido oportunidad de visitar vuestra planta en Bujarloz de Simop y es muy instructiva y la verdad es que es una empresa modélica en cuanto a esa pequeña escala de la depuración que nos has explicado, ¿no? Y además sin consumos energéticos, lo cual, pues, en muchas partes remotas de la geografía aragonesa, pues es un valor añadido, ¿no? Entonces ahí, en vuestro proceso que proponéis de depuración, en este caso estamos hablando de pequeñas poblaciones, doméstica, decís que está especialmente adaptada a la variabilidad del flujo de agua, ¿no? De la contaminación, de la estacionalidad, ¿no? Que es una de las características que tenemos en muchos establecimientos turísticos. O sea, que podría ser ideal, por ejemplo, para un refugio de montaña, para un establecimiento hotelero aislado y que quiere, pues, hacer una oferta más ecológica, más sostenible de su producto, ¿no? Correcto, así es. Realmente cada vez nos encontramos con más concienciación a nivel particular, que esto es muy positivo. O sea, la gente quiere colocar equipos ecológicos, equipos que no consuman, aunque no sea exigencia de Confederación. Quiero decir, todo el mundo quiere depurar sus aguas, incluso llegar a reutilizarlas. Es verdad que nuestro equipo Bionut las prepara para luego poder hacer una reutilización. Es perfectamente adecuado para todos estos sitios donde comentabas, alta montaña, hoteles, hostales, campings, donde hay esta pequeña variación de carga y donde siempre ha sido un problema, pero además con otros muchos beneficios. Nosotros estamos muy contentos del desarrollo de este equipo. Creemos que la apuesta tiene que ir por aquí, conseguir reducir mejor calidad en la salida, utilizando material natural y que luego se pueda reciclar. Entonces son 3 premisas que todas juntas ha hecho este equipo, pues un equipo, ya, como hemos comentado, que está premiado por todo esto, ¿no? Por todo lo que hemos conseguido y creemos que es la línea a seguir. Dado que hay toda esta inquietud por parte de los usuarios finales de tratar correctamente las aguas y aunque sean poco contaminadores, ¿no? Porque una vivienda particular o un pequeño camping al final es poca contaminación, pero si sumamos todas estas pequeñas contaminaciones, al final acaba siendo una gran contaminación y un gran problema. Y así se ha demostrado con la nueva directiva europea, ataca un poco esta parte, ¿no? La parte de los pequeños colectivos de depuración, que es donde hay que, pues eso, trabajar y acabar encontrando equipos pues, que sean fáciles de usar, con un mantenimiento sencillo, un mantenimiento económico, porque al final pues, son usuarios pues, con un nivel adquisitivo, bueno, quiero decir, no un nivel adquisitivo, pero sí con que una planta de depuración puede representar mucho coste para toda su instalación y, por tanto, se trata de trabajar en reducir eso, consiguiendo pues, una alta depuración, una alta calidad de agua. Para luego, a partir de ahí, o sea, después de esta depuración, nosotros ya podríamos trabajar, y es en la línea que estamos trabajando, en la reutilización para poder recuperar, regenerar estas aguas y poderlas reutilizar. También sería un paso más allá, ¿no? Ya hemos colocado una depuradora, ahora vamos a intentar ya no solo devolver este agua y estas cáscaras de avellana a la tierra, sino el agua vamos a reutilizarla y vamos a utilizarla allí donde no necesitamos calidad de agua potable. Muy bien.
Tengo una duda, Celia, con vuestro proyecto. La verdad es que me ha roto un poco los esquemas porque yo hasta ahora solo conocía la producción de hidrógeno a través de los electrolizadores, ¿no? Y como el agua prima como materia, entonces vuestro proyecto realmente pues, no consume agua, ¿no? Lo que hace es valorizar ese carga orgánica y convertirla en gas. Esa experiencia la hacemos en algunas depuradoras grandes con el biometano. Entonces, ¿qué escala hace falta para que vuestro proyecto tenga una viabilidad económica, una sostenibilidad económica? ¿Hace grandes volúmenes o estáis hablando de plantas muy pequeñas? Eso es algo que aún tenemos en fase de estudio, porque aún no tenemos digamos, las variables que estamos utilizando para mejorar el sistema y la producción, tanto de cantidad de gas como de proporción de hidrógeno generada. Son aún variables que están en proceso de estudio y dependiendo de cómo afecten esas variables, será más viable a nivel más pequeño o algo más grande. Es un poco la situación que ahora mismo está en fase de estudio y es lo que buscamos. Al final, nuestro ideal sería proporcionar a una empresa tanto pequeña, mediana, este tipo de sistemas para que generaran su propia fuente de energía. Y es un proceso que necesita de estudio para que todas esas variables que vayan a afectar al proceso estén muy bien definidas y no supongan una problemática a la hora de implantarla en la empresa, porque al final todo lo que suponga demasiada variabilidad ejerce un problema a la hora de llevarlo a cabo. Muy bien. Bueno, yo creo que la verdad es que habéis hecho una visión poliédrica, ¿no? De una misma realidad, que es al final pues el mejorar la eficiencia de esa depuración, la reutilización de esas aguas. Además que eso supone pues también un reto administrativo, porque las concesiones de agua cada vez van a estar más cotizadas. Estamos hablando de cuencas, la del Ebro todavía tenemos un margen de crecimiento, pero en algunos sistemas de explotación, de algunos ríos, pues ya casi están al límite y las confederaciones ya nos advierten de que no van a realizar nuevas concesiones si no es en base a un recurso que pueda ser reutilizado. Con lo cual, yo creo que ahí eh, ese coste que supone de oportunidad el disponer de ese recurso, aunque sea adaptando a un proceso que tiene un gasto, bueno, pues puede ser muy interesante para desarrollar proyectos nuevos, novedosos que en todo el territorio, ¿no? Yo creo bueno, que aportáis esa visión de distintas soluciones a distintos problemas, pero siempre con ese mismo paraguas, ¿no? De la sostenibilidad y la circularidad de la economía, que son las que nos motivan en esta semana, ¿no? De Semana de Verde, de la economía circular y del medio ambiente. Bueno, yo no sé, Marisa, si quieres que aportemos algo más, si queréis hacer en el chat tenéis alguna pregunta o algo a los ponentes para poder formulársela, o algunos ponentes tenéis alguna cuestión que queráis añadir, aclarar. Ángel, te veo con ganas de hablar. No, no digo que no, ¿eh? Si queréis añadir algo más por parte o alguno de los asistentes queréis hacer algún comentario o pregunta. No sé, se oyen Se cuela alguien por ahí, pero unas voces extrañas. Bueno, pues en el chat tenemos alguna a pregunta. ver, en el chat me parece que no No, hay no hay nada. nada, Vale, vale. ¿no? Bueno, pues si ya no hay más comentarios, la verdad es que, bueno, en una hora Clavado, lo hemos ¿no? clavado. Agradeceros a los participantes, ¿no? A los ponentes, pues el que había. Espera, es que yo creo que es Marisa, aquí. Sí, Óscar, hola, Óscar, sí. hola, buenos Querías, días. querías hacer una intervención. Ya que nadie dice nada, pues porque alguien diga algo. Pero el problema de la reutilización de agua, aunque sí, sigue siendo que es más cara que el agua potable, ¿no? Y aunque tomemos estas medidas, y cuanto más medidas tomemos, seguirá siendo más cara que el agua potable. Por lo menos en España, en otros países, pues es más barata
que el agua potable porque tienen que coger el agua de las desaladores o en otras partes. Bueno, claro, en la cuenca del Ebro, donde haya desaladora, probablemente sea más barata la reutilización que el agua potable, pero en nuestro caso o en nuestra zona sigue siendo más barato coger agua del río y devolverla al río, que es una especie de, de reutilización indirecta, ¿no? ¿Qué se puede hacer para potenciar la reutilización, para solventar ese problema económico? Bueno, quizás, Óscar, preséntate porque por si alguien no te conoce un poco para dar un Bueno, vale, contexto, ¿no? perdón, sí, debería haber hecho eso. Bueno, yo estoy en el CINAE como profesor de la Escuela Politécnica de la Almunia, soy profesor de abastecimiento y saneamiento, además en los ratos libres también trabajo en IDOM y he hecho 2 o 3 planes de reutilización de agua en diversos países. El más grande, pues, era una zona 2 veces la cuenca del Ebro. Entonces, mi experiencia es en otros países es muy sencillo. El agua potable cuesta tanto, el agua reutilizada cuesta la mitad. Donde se usa de la desaladora para riego es más barato reutilizar el agua que el agua de desaladora, pero en nuestra zona del Ebro siempre es más barato el agua del río, que luego la devuelves al río y es una reutilización indirecta. Pero lo que nos impulsa la Unión Europea y lo que nos impulsa la lógica es decir, bueno, vamos a reutilizar el agua para, para preservar esos recursos dentro del río y que se puedan utilizar para otras cosas. Pero en esta sociedad actual el tema económico siempre, tarde o temprano, acaba siendo el primer elemento. Sí, Rosario pide la voz. Rosario. Sí, nada, que sí que es verdad, Óscar, que esto se va a convertir en un problema. O sea, el problema existe actualmente que no tenemos una recuperación de costes del tratamiento del agua, pese a que tenemos ya una directiva que sí que aboga por ello. Y entonces ahora sí que es verdad que con la nueva directiva TARU aún se nos va a poner mucho más difícil. Entonces, aquí lo que pasa es que, bueno, desde la DACUAS, la Asociación Española de Abastecimiento y Depuración, sí que están poniendo un poco el grito en el cielo a que hemos de hacer efectiva realmente esta recuperación de costes, porque si no, los problemas del sector se van a incrementar considerablemente, porque no es solo el tratamiento de todas estas aguas, sino que también es la renovación de las infraestructuras, que tenemos infraestructuras tanto de redes como de instalaciones realmente muy envejecidas y que si realmente no se soluciona este problema, ¿qué pasa al final, queramos o no, por incrementar el precio o la tarifa del agua? De alguna manera habrán diferentes vías, diferentes soluciones, ya sea quien más consume más debe de pagar o quien más contamina más deberá pagar también. Entonces, esto es algo que en un futuro cercano vamos a tener que abordar desde el sector del agua. Sí, Óscar, tú. Me No, yo acuerdo, totalmente de acuerdo. en Perdón. otra conferencia del CINAE hace años que el responsable de aguas de Logroño estaba muy contento porque con la tarifa de agua conseguía llegar al 90% de sus costes de operación. Y estaba muy contento porque llegaba eso, no sé si te acuerdas, Marisa, unas conferencias que Sí, organizasteis vosotros hace unos años. en Y Esmagua, que lo hicimos en Esmagua hace años, sí. Ujú. no era en Esmagua, creo que era allí en la universidad. Ah, No, vale. no donde estéis ahora, pero en el Lada Byron o en alguno de esos. Que él contaba el de Logroño eso, que su cifra era lo que recibía él, lo que recibía por tarifa del agua, era el 90% de sus costes de operación y estaba muy contento porque era más de lo que se recibía habitualmente eh, en las empresas de agua, o por lo menos las públicas.
Óscar, un poco la explicación que decías a esa viabilidad económica, efectivamente, de esos procesos de reaprovechamiento del agua, bueno, viene dada porque sea un recurso escaso y que no haya nuevas concesiones. En el Ebro, efectivamente, todavía tenemos muchos hectómetros cúbicos sin asignar y que pueden estar disponibles, pero no homogéneamente en toda la cuenca. Y tú conoces mejor que yo que efectivamente hay sistemas, pues el Guadalope, el Aguas Vivas, que la Confederación ya pues pone muchas pegas o directamente no concede nuevas concesiones de agua, ¿no? Y ahí sería un poco la clave de procesos industriales o agrícolas bueno, pues que tengan una rentabilidad que les permita asumir esos procesos terciarios, esos procesos para poder reutilizar el agua adecuadamente. Y además desde CINAE pues también queremos ser ¿no? El fomentar que la innovación se lleve pues a otros sitios de España y a otros sitios de Europa o del mundo, ¿no? Que en ese sentido pues también que las empresas y también los centros de investigación que estáis liderando, ¿no? Pues soluciones innovadoras pues bueno, traspasen también, aparte de nuestros problemas, por supuesto, ¿no? De los que vayan más allá. No sé si alguien, pero eso muchas gracias, Óscar, por tu intervención. No sé si alguien más entre los asistentes quiere añadir algo. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido el horario Ujú. previsto, ¿no? Sí. Pues Pues nada, muchas gracias Luis por la moderación de la mesa y del debate. Gracias a todos y como os hemos comentado, bueno, pues lo pondremos en YouTube y os lo haremos llegar por si queréis difundirlo entre vuestros contactos, así como también las presentaciones que han realizado los ponentes. muy bien, pues un saludo y nos vemos pronto. Gracias, un saludo. Muchas Gracias, adiós. Adiós.